Buenas tardes, ciudadano presidente y demás miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Buenas tardes, colegas diputados de las diferentes bancadas. Buenas tardes, señora Missy Capriles de Ledesma. Buenas tardes, mi estimada señora Antonieta Mendoza de López, madre de nuestro amigo Leopoldo López. Buenas tardes, estimados familiares de los distintos presos políticos que hoy nos acompañan en esta sesión. Aquí venimos a negar un decreto inconstitucional de emergencia económica que ha regido durante más de un año. La primera negación de ese decreto fue en enero del año pasado y tendríamos que preguntarnos qué sucedió en la economía venezolana durante la vigencia, durante el año 2016, del decreto de emergencia económica. En el año 2015, la inflación cerró en 185%. En el año 2016, durante la vigencia del decreto, la inflación saltó desde 185 a más de 500%. La actividad económica, que había caído 4% en el año 2015, cayó más de 13% en el año 2016. Pero tal vez el indicador síntesis de toda la realidad económica de Venezuela es la situación de la pobreza. La situación de la pobreza desmejoró dramáticamente durante la vigencia del decreto de emergencia económica. Y la pobreza, que había cerrado casi 60%, según la encuesta de Encovi que se presentó en esta Asamblea Nacional, pegó un brinco y saltó de ese 60% a 82%. Es decir, de cada 10 hogares venezolanos, 8 están en situación de pobreza. Para eso sirvió el decreto de emergencia económica, para deteriorar la ya maltrecha economía venezolana. Ahora bien, este decreto de emergencia económica también sirvió para otra cosa. Sirvió para destrozar y para mutilar las estadísticas fundamentales de Venezuela. Hoy amanecimos con una información, es que uno de los indicadores económicos más importantes de Venezuela, elaborado por el Banco Central durante 40 años consecutivos, mensualmente, desapareció de la página del Banco Central por obra y gracia del señor Ricardo Sanguino, hoy presidente del Banco Central de Venezuela. Ahora bien, y lo más lamentable sea esto, es que estamos en presencia de un Tribunal Supremo de Justicia absolutamente analfabeto en materia económica, para no hablar de materia jurídica. Un Tribunal Supremo que lo primero que ha debido hacer es hacer una evaluación, un balance de la situación previa a la instauración del decreto y los resultados que se derivaron después de la aplicación del decreto de emergencia económica. Por tanto, esta Asamblea Nacional, de manera libre, de manera autónoma, va a proceder a votar la proposición que traemos de negar la sexta prórroga del decreto de emergencia económica, porque además debo hacer énfasis en lo siguiente. De acuerdo con el artículo 318, 338 y 339 de la Constitución, el decreto de emergencia económica se puede prorrogar por una sola vez, y esta sería la sexta prórroga del decreto de emergencia económica. Por tanto, y esto es una conclusión y un mensaje para los bancos, para los organismos multilaterales y para quienes ocupan cargos en funciones gubernamentales, todo acto que involucre la concesión de un préstamo, el otorgamiento de un aval, cualquier forma de deuda que contraiga la República Bolivariana de Venezuela basado en ese decreto, ya sea en moneda extranjera o en moneda nacional, será desconocida por el nuevo gobierno porque está nula de toda nulidad y es inconstitucional. Cualquier obligación, aval, préstamo de cualquier naturaleza basado en ese decreto será declarado nulo y por tanto no será reconocido su pago en el nuevo gobierno que va a emerger en Venezuela. Y para finalizar, aquí en Venezuela no está planteado un decreto de emergencia económica. Aquí en Venezuela lo que está planteado es
un cambio de modelo económico, pero principalmente un cambio de gobierno para evitar que Venezuela siga siendo destruido por esta mafia que hoy lo gobierna. Buenas tardes, colegas diputados.